siempre, en cada programa que ves, y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Queridos hermanos, queremos darle la bienvenida para que juntos en Tierra de la Esperanza caminemos por el sendero de la vida, llenos de la fe, la esperanza y la caridad, para que nuestras obras den testimonio y se manifieste que Cristo ha resucitado y está con nosotros. Por eso, en Tierra de la Esperanza, nos alegramos de que nos sintonice y juntos podamos caminar. Siga con nosotros. La palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor duerme. La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Palabras del Papa Francisco, numeral 22, exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Queridos hermanos, en Tierra de la Esperanza hemos preparado un tesoro, un regalo de Dios para usted, para la Iglesia y para el mundo, los orígenes del Lumen El Salvador. Estamos celebrando el aniversario número 36 de haber entrado en las señales de los medios comunicativos para llegar hasta sus hogares y a muchos del mundo entero. Queremos ahora, con esta entrevista que hace el licenciado Mario Alfaro, a Monseñor Romeo Astorga, fundador del Lumen El Salvador, un obispo, santo, gran apóstol, un enamorado de la evangelización, y le hemos conocido, hemos caminado con él. Tenemos la dicha ahora de escuchar de sus labios cómo nace Lumen El Salvador. Bienvenidos a Tierra de la Esperanza. Muchas gracias por su sintonía. Como les prometimos, hoy tenemos a uno de los fundadores del Lumen 2000 El Salvador en nuestro país. Bienvenido, Monseñor Romeo Tobar Astorga. Bien hallado, muchas gracias, licenciado. Con gusto y mucho gusto también en esta oportunidad acompaño a Lumen. Cómo no, Monseñor, queremos aprovechar estos 36 años del trabajo evangelizador del Lumen 2000 El Salvador para conocer un poco más de quiénes están en Lumen, qué hacen y qué se proponen hacer. Monseñor, ¿cómo llega Lumen 2000 El Salvador a nuestro país? Yo quisiera más bien contestar a esta pregunta, pero a partir, yo diría, del por qué y del para qué de Lumen. Y después ya aterrizar concretamente en Lumen El Salvador. ¿Por qué Lumen en El Salvador? Sencillamente porque hace ya más de 2000 años Jesucristo mandó a sus apóstoles al mundo entero. Esa es la razón, ese es el por qué. Han pasado ya más de 2000 años, pero la Iglesia sigue cumpliendo paulatinamente, quizá pausadamente, quizá demasiado pausadamente. La Iglesia ha ido cumpliendo el mandato de Jesucristo, evangelizar al mundo entero. Modestamente, Lumen también se ha propuesto acoger ese mandato de Jesucristo y llevarlo hasta donde Lumen, humanamente hablando, pueda alcanzar. Y así entonces ha habido unos pequeños grupos de laicos. Yo recuerdo también el pequeño resto de Israel al que pertenece María Santísima, San José, etc. Pero pequeño resto. Así un pequeño resto en Lumen también de laicos capacitados, comprometidos, abnegados, recibieron esta invitación de colaborar con la Iglesia en la evangelización.
Y así los laicos precedieron. Ellos se dieron cuenta que era conveniente que un eclesiástico estuviera con ellos para orientarlos. Y en la calle iba caminando por la calle, no recuerdo ni de dónde venía ni para dónde iba, no lo recuerdo, solo sé que fue en la calle. Me encontré algunas personas conocidas que me pararon y ahí me hicieron la propuesta que si yo estaría dispuesto a colaborar con ese grupo pequeño de fieles cristianos laicos, a colaborar con ellos en la evangelización. Bendito y alabado sea Dios, ese tema, por gracia de Dios, a mí me ha interesado desde joven. Ese tema me interesaba también cuando yo era estudiante de teología, y recuerdo que pregunté en clase de teología y concretamente clase de Biblia, yo pregunté dónde actualmente está la predicación querigmática. Yo lo pregunté siendo joven estudiante. Y la respuesta que me dieron, por supuesto, no me satisfizo. Eso era evangelizar, eso era para los tiempos primitivos. Es decir, se suponía que ya éramos cristianos, que ya estábamos evangelizados. Falsa suposición, falsa suposición. Cada persona necesita ser evangelizada. Cada persona necesita la experiencia personal de conocerse a Jesús, conocer a Jesús y someterse al señorío de Jesús. De tal manera de identificarse con lo que Jesús es y con lo que Jesús quiere. Colaborar con Él, de tal manera que se cumpla el plan de Dios. Pues bien, les dije que sí a los laicos, entre los cuales había un matrimonio nicaragüense, que ya murieron también ellos, Francisco Pérez Cano y su esposa, estaban en eso, si mal no recuerdo, en ese pequeño grupo, y otras personas, y yo les dije que sí. Y comenzamos entonces a trabajar. Ahora bien, ¿por qué? Ya dije al principio, porque el Señor de la historia, el autor de la salvación, Jesús, mandó a sus discípulos a predicar la buena noticia. Dios está dispuesto a perdonar y a salvar. Dios está dispuesto a abrir de par en par las puertas del reino de los cielos, las puertas de la vida eterna. Entonces, de mi parte, gustosamente acogí esa invitación, muy entusiasmado de colaborar con Lumen para colaborar en la nueva evangelización. A través de la nueva evangelización, colaborar con la verdadera promoción humana. A través de la verdadera promoción humana, colaborar con la cultura cristiana, de tal manera que el hombre camine en esa gran estrada, en esa gran autopista que es Jesucristo. Yo soy el camino, nos dijo Jesús. Que de esta manera el hombre camine por esa gran autopista para llegar a Dios nuestro Padre, que es Jesús de Nazaret. Por eso, desde hace 36 años, estoy tratando de colaborar en Lumen y muy contento de hacerlo. Muchas gracias, Monseñor. Qué bueno saber el verdadero espíritu de la existencia del por qué y para qué del Lumen 2000 El Salvador. Monseñor, sabemos que el Lumen 2000 Internacional surgió hace 40 años y en El Salvador estamos celebrando 36 años. Sí. Pero llama la atención, Monseñor, que en El Salvador ha seguido funcionando y trabajando Lumen El Salvador y en otros países ha dejado de existir. ¿Cómo podemos explicar esto? Bien, yo quisiera dar una explicación más amplia, pero voy a limitarme un poco. Yo diría lo siguiente: quisiera dar una explicación más amplia porque soy franciscano,
soy fraile franciscano, por eso quisiera dar una explicación más amplia. Pero voy a limitarme. El fundador del Lumen Internacional empleó su dinero en ayudar económicamente a distintos grupos de católicos de diversos países, de tal manera que los laicos pudieran participar, de hecho, en la iglesia, en la evangelización, porque la iglesia existe para evangelizar. Nos dijo el gran Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar. Así la iglesia es la única sociedad mensaje, la única sociedad que existe para llevar un mensaje a lo largo de la historia. Eso es la iglesia. Pues bien, aquel buen señor dedicó su dinero para dotar a los distintos lumen de material, cámaras, por ejemplo, para la televisión o lo que sea, ¿verdad? Bueno, dotar a esos distintos lumen de los materiales necesarios para poder propagar el evangelio a través de los medios de comunicación social, radio, prensa, televisión y últimamente redes sociales, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces esta persona dedicó su dinero a eso. Cuando llegó esta noticia a Lumen El Salvador, y aquí varios, como ya dijimos, varios fieles cristianos laicos se entusiasmaron, ¿verdad? Bueno, ¿qué había sucedido? Algo providencial. El dinero se había acabado. Algo providencial. Bendito y alabado sea Dios, que el dinero se había acabado. Porque entonces los que nos acercamos a Lumen, no nos acercamos por dinero. Nos acercamos para divulgar la palabra de Dios, no por dinero. Bendito sea Dios que ya no había dinero. Entonces, en otras partes, cuando se terminó el dinero, se terminó la evangelización, ya no había con qué pagar a nadie. Entonces en Lumen, los fieles cristianos laicos pertenecientes a Lumen fueron colaborando calladamente, eso me he dado cuenta en Lumen. Los fieles cristianos laicos que pertenecen al consejo directivo colaboran económicamente, calladamente lo hacen. Por supuesto que me han dado ese excelente ejemplo: lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, en la doctrina del Jesús. Pues bien, entonces el Lumen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer para poder subsistir y para tener también gente, empleados a tiempo completo, que en lo técnico puedan trabajar pues 8 horas al día, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Primero, los mismos fieles cristianos laicos colaboraron económicamente, me refiero al grupo del consejo directivo, y luego otros que también daban sus pequeñas aportaciones, ¿verdad? Bueno, pero vino una idea, la idea ya de hacer una rifa, y con esa idea se ha promovido esa rifa todos los años, con excepción de un año por razón de la pandemia, ¿verdad? Menos eso, Lumen ha hecho esa rifa, ¿verdad? Bueno, y lo hacemos todo en público, lo hacemos todo delante del delegado de la alcaldía correspondiente, todo legal. Lumen compra y paga el vehículo que se rifa, y de ahí Lumen lo traspasa al que gana el vehículo, ¿verdad? Es decir, todo con suma honradez y con suma claridad. ¿Qué ha pasado? Pues Dios nos ha dado ese medio de subsistencia para Lumen, ya que, como usted sabe, don Mario,
Alfaro, como usted sabe, los del Consejo Directivo no cobramos un centavo a Lumen. Nunca lo hemos hecho. Usted lo sabe perfectamente, que ha sido miembro de Lumen durante muchos años. Inclusive usted ha sido presidente de Lumen. Usted lo sabe. Entonces, Lumen se sostiene por medio de esa rifa. Naturalmente hay que trabajar pues para colocar, vender esos boletos de la rifa, pero gracias a Dios hasta ahora todo ha ido bien y vamos subsistiendo, vamos pagando a todas las personas que trabajan a tiempo completo en Lumen. Y para eso pues viene la generosidad de la Junta Directiva, que dona gratuitamente su tiempo. Todas las personas de la Junta Directiva son personas ocupadas, todas. O sea, aquí no hay desocupados, todos son personas ocupadas, pero que saben dar más del diezmo de su tiempo para la evangelización. No solamente dar 10 centavos o $10, más, es el diezmo de su tiempo para la evangelización. Por supuesto, Dios es buen pagador, por supuesto, y el Señor nos lleva adelante y lo necesario, no nos ha faltado lo necesario. Al contrario, paulatinamente Lumen, paulatinamente ha ido creciendo. De una manera especial, tenemos que agradecer, como usted sabe, don Mario, tenemos que agradecer a don Alejandro Belgarí. Tenemos que agradecerle, un hombre de amplias ideas, primero, para Lumen, pero también de amplia voluntad, trabajando como el primero en Lumen, a tal punto que gracias a su donación, una casa, Lumen, tiene su propia casa donde poder reunirse, a Dios gracias, pero también gracias a todas aquellas personas, cada uno sabe hasta dónde puede colaborar, cada uno lo sabe, pero también gracias a aquellas personas que con aquel pequeño óvulo, como aquella viuda del Evangelio que echa una monedita en la alcancía del templo, quizás la monedita ni ruido hizo porque era pequeña y quizás ni ruido hizo, y sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Ya lo sabemos, ha echado más que todos, porque los otros echaron de lo que les sobraba, pero esta ha echado lo que tenía para vivir. ¿Y qué dijo Jesús? Esta ha echado más que todos. Pues bien, así nos sucede también a nosotros. Tenemos que recordar algunas personas beneméritas. ¿Quién de nosotros no recuerda a doña María de Boet? Una mujer prudente, pero con todas las letras mayúsculas, doña María de Boet. Una mujer entregada a Dios, allá andaba trabajando en los desayunos católicos. Y trabajó, por supuesto, también con Lumen. Ella nos colaboró en lo que pudo con Lumen, hasta que ella, ya anciana, pues ya no pudo venir, como sucede con otros ancianos, el arquitecto Alas, por ejemplo, que espero que esté oyendo mis palabras, hasta que ya no pudo venir por los años, anciano, ya dejó de venir, ¿verdad? Bueno, entonces así también actualmente otras personas que Dios va acercando, personas generosas, que ellas mismas, creo yo, ellas mismas se benefician del Lumen, no en el sentido económico, sino en el sentido espiritual, porque son los obreros del reino, son los obreros de la viña del Señor, unos llamados antes, otros llamados después, pero el óvulo, el denario, mejor dicho, el pago, resulta que el dueño de la vida da el denario a cada uno. ¿Y qué es ese denario? En aquel tiempo el denario era el salario de un día.
Eso era el denario, el salario de un día. Lo que Dios nos da es el denario de la vida eterna. Entonces lo que nosotros damos es insignificante, aunque demos la vida entera para servir al Lumen. Es insignificante porque el dueño de la viña me dará el denario de la vida eterna. Entonces Él me da más a mí que yo a Él, por mucho que haga. Él me da más a mí que yo a Él. Y Él nos da más a todos que nosotros a Él. Pues bien, así diversas personas. También yo quisiera recordar brevemente a tantos sacerdotes. Recordemos al Padre Fierro, un sacerdote equilibrado, un sacerdote de ideas claras, un sacerdote abnegado, un sacerdote que se entusiasmaba con Jesucristo y dando a conocer a Jesucristo. Pero también el Padre Giraudo, por ejemplo, recordemos, con aquella claridad de ideas del Padre Giraudo, con que predicaba, etc. A tantas personas que tenemos que recordar, usted las ha conocido también, y por eso yo diría, estamos alegres en este aniversario, ya son 36 años, estamos alegres porque Dios ha estado grande con nosotros. De donde no había, Dios nos ha hecho nacer y crecer y colaborar en la tarea de la iglesia, evangelizar, por gracia de Dios ante todo, y por respuesta generosa de varios cristianos laicos que han sabido dar, como ya dije, el diezmo de su tiempo, que es cosa más valiosa aún que el diezmo del dinero. También en Lumen 2000 El Salvador tenemos elementos muy jóvenes. Hay un representante como tesorero actual del Consejo Directivo, Ingeniero Ricardo Hueso. ¿Qué ha significado para usted este llamado del Señor a trabajar en Lumen 2000 El Salvador? Bueno, tengo más de 4 años de estar perteneciendo a la Junta Directiva de Lumen El Salvador y es muy enriquecedor poder ser parte de esta gran familia, que como tenemos nuestra misión de evangelizar a través de los medios de comunicación, y eso nos da la apertura y vemos la mano de Dios de cómo nos permite estar en los diversos medios de comunicación, radio, televisión, impreso, periódicos, redes sociales, y podemos llegar y tocar. Eso es lo más bonito de Lumen El Salvador, que podemos llegar a muchas personas y tocar los corazones, que Dios lo hace a través de todos los programas, de toda la belleza que tenemos enriquecedora, de los diversos programas que nos ayudan para cada uno de los corazones, para jóvenes, niños, adultos. Entonces, eso hemos visto la mano de Dios y soy testigo de que Dios hace grandes cosas a través de los medios de comunicación. Como parte de esta gran familia, como los diversos comités en los cuales podemos ver cómo también ponen su granito de mostaza para que esta gran obra evangelizadora pueda seguir dando sus frutos. Por eso damos gracias a Dios por ser parte de esta familia. Gracias a Dios porque vemos los frutos de esta gran evangelización. Por eso también queremos invitar para que siempre podamos ser parte y poder estar viendo cada una de los programas que nos ayudan a esa situación. Y es enriquecedor también poder ver desde el Comité de Evangelización, que también estamos presidiendo, cómo podemos ir dando esas dentro del marco de la doctrina de la Iglesia Católica, que siempre eso es algo que se caracteriza a Lumen, poder ser apegado a lo que nos dice la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, a lo que nos dicen nuestros asesores espirituales, a lo que nos dicen nuestros obispos también. Entonces, somos parte de este cuerpo de Cristo, en palabras de San Pablo, y que nos toca hacer nuestra parte. Y agradecemos a Dios por ser esa luz en medio de tantas situaciones. También Lumen 2000 El Salvador, Monseñor, dentro de su consejo directivo también tiene mujeres muy buenas.
Vamos a escuchar a nuestra vicepresidenta, Johanna Belgarí. Johanna, ¿qué ha significado para ti en tu vida trabajar y colaborar en Lumen 2000 El Salvador? Una experiencia de Dios, el poder trabajar desde hace 36 años en Lumen El Salvador. Recuerdo bien una mañana que fue mi padre quien me dijo: tú sos la hija mayor y tú me vas a acompañar en esta misión. Y desde entonces, recuerdo que asistimos a un desayuno en casa de doña María de Boet, en donde él me compartió esta misión de evangelización tan bella, un llamado de Dios a cumplir la palabra de Dios en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y llevar la buena nueva a toda criatura. Desde ese momento, pues inicié, estaba yo muy joven, 15, 16 años todavía en el colegio, en esta misión. Y hasta el día de hoy, agradezco a Dios la experiencia de poder servirle en lo que Él me ha llamado, que es llevar la buena nueva a toda criatura. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa, porque como bien dice la palabra en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando nosotros somos dóciles al llamado de Dios, a través de un ser querido, a través de nuestros padres, a través de un amigo, y entramos en el amor de Dios, y nos llenamos de Dios y lo servimos y lo llevamos a otros, pues realmente en mi vida solo he podido recibir bendiciones en mi familia, en mis amigos, en mi entorno. Así que de verdad que invito a todos a que podamos ser dóciles a ese llamado de Dios de llevar la buena nueva a toda criatura y unirse a esta evangelización. Hemos llegado al final de nuestro programa especial. Agradecemos su sintonía y también la suya, Monseñor Tobar, con su amplia explicación de lo que es Lumen 2000 El Salvador en nuestro país. Le pedimos un mensaje final y la bendición para los que nos sintonizan. Seamos generosos con Dios. Si Dios es generoso, lo es con nosotros, nos da la vida, nos da la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, para darnos vida divina, porque Jesucristo es persona divina. Si Dios nos da a la iglesia, la madre iglesia, si Dios nos ha dado inclusive a la Virgen Santísima, la Madre del Señor, para ser Madre nuestra, somos hijos de María Santísima en el Espíritu. Entonces, seamos agradecidos con Dios. Y Dios es tan rico y tan bueno que Dios reparte sus bendiciones sin límites. Ahora, brevemente, yo les voy a dar la bendición del Señor, deseando que esta bendición llegue a sus mentes, a sus corazones, a sus almas, de tal manera que también esta bendición les ayude en su itinerario espiritual. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. El Señor los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bien, queridos hermanos, esperamos que hayan disfrutado esta pequeña síntesis, de poco tiempo poder explicar lo que ha sido esta obra de amor, de poder llevar a Cristo, Eucaristía, a través de los medios de comunicación a todos los hogares, sobre todo a nuestros hermanos ancianitos, enfermos, privados de libertad o condicionados, que nos alegramos. Queremos entonces invitarlo a que se una a nuestra misión, sus oraciones para sostener esta obra, sus peticiones al Padre, la invocación al Espíritu Santo que siempre nos ilumine, sople, nos llene de luz, de gozo y de alegría. También apoyar nuestras actividades que tenemos, y también siempre tenemos una rifa al año, colaborarnos en esta obra hermosa de poder llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Como ya lo hacemos
con usted, que también es parte de nuestra familia de Lumen y de la familia de la Iglesia. En la alegría de Cristo pueden ir en paz. Desearles un feliz domingo desde Tierra de la Esperanza. Bendiciones a todos. Contigo está Dios.